Willy Ngoma. Willy Ngoma est là. Non, il est là au milieu. Il y a Kaki. Hola a todos, bienvenidos a Bellum Artis, actualidad militar y geopolítica. Hoy vamos a hablar de la crisis del Congo, la batalla por Goma. El 23 de enero, ya hace unos días, este vídeo me alertó de que algo iba a suceder en Goma. Tropas de la República Democrática del Congo se movilizan en la ciudad fronteriza de Goma, un núcleo vital para la minería congoleña por su cercanía con Ruanda, su adversario. Vamos a ver qué ha sucedido para que en pocos días, en menos de 6 días, esta ciudad de Goma haya caído en manos de los rebeldes del M23. Para muchos esta situación es novedosa, incluso poco conocida en los medios de comunicación, pero estamos ante un conflicto que ya tiene sus raíces en la precolonización, en la colonización y en la descolonización. Sin querer ser exhaustivos en el viaje en el tiempo, hay que entender que hay dos conflictos en este caso. Uno, el económico, el dinero, que hablaremos también, y por otro, la lucha étnica. Es decir, todo el mundo recuerda las masacres de Tutsis en Ruanda y en Burundi, y cómo los Hutus perpetraron la masacre de los Tutsis, la minoría que gobernaba el país desde tiempos que según algunos era de las colonias, pero la realidad es que hay que ir mucho más allá y saber que los Tutsis, una población minoritaria en Ruanda, no llega al 15% de la población, desde épocas ya de lo que sería el medievo europeo, eran los propietarios de la tierra y los Hutus trabajaban para ellos. Cuando llegan las colonias alemanas y crean allí su república, su colonia centroafricana, hacen que los Tutsis hereden esa posición y se conviertan en el apoyo alemán para, digamos, la gestión del territorio. Posteriormente, tras la Primera Guerra Mundial, los belgas heredan en Ruanda esa tradición y hacen que los Tutsis sigan siendo los gobernantes. Y sabemos que después, tras la descolonización y los conflictos internos, vino esa masacre de Hutus y Tutsis, ¿no? Sabemos todos que murieron miles, centenares de miles de Tutsis en manos de los Hutus. Y alguien dirá, ¿pero qué hace este hombre hablando de Ruanda si estamos hablando del Congo? Bueno, la realidad es que hablamos del Congo porque estamos viendo un mapa, digamos, físico. Pero si viésemos un mapa étnico, político, nos encontraríamos otros escenarios, ¿no? Nos vamos a ver la ciudad de Goma, que es la ciudad protagonista de estos combates, y podéis ver que es una ciudad al norte del lago Kivu. Podéis ver la ciudad de Goma, que está justo en la frontera con Ruanda. Esto implica que haya conexión histórica, étnica y sociológica con los ruandeses, mucho más que con los congoleños de la costa, ¿no? Aquí entra el problema de la relación Hutus y Tutsis, ¿no? En los conflictos civiles de los años 2000, un grupo de soldados congoleños, unos 300 hombres, bajo las órdenes de un militar llamado Bosco, deciden rebelarse contra lo que ellos llamaban los abusos, ¿no?, de la mayoría Hutu contra los Tutsis, y crean un grupo llamado Movimiento 23 de Marzo. Su fundador, el Bosco Ntaganda, alias Terminator, empieza a hacer una reclamación inicialmente
de mejoras sociales de los soldados, pero al final el grupo va encaminándose siempre a la discriminación de los Tutsi en el ejército de mayoría Hutu. Esto hay que entenderlo para entender el conflicto en su masa, digamos, sociológico-étnica. Hay dos países que están enfrentados de una forma de lo que llamaríamos ahora guerra híbrida o guerra en la zona gris, más concretamente guerra en la zona gris, debido al apoyo ruandés al M23. Básicamente, ya lo publiqué hace 6 días, que la actuación de Ruanda con el M23 es similar a lo que sucedió en el 2014 en el Donbass. Es decir, aparecen unos soldados de verde, unos hombres de verde, en este caso aparecen miles de soldados ruandeses uniformados, o mejor dicho, bajo el pabellón del movimiento M23. Esto que estoy diciendo no es algo que yo me invente, sino que la ONU lo tiene claro desde hace tiempo y en las últimas declaraciones de la ONU lo tienen aún más claro. Estamos hablando de un ataque ruandés al territorio congoleño de la República Democrática del Congo mediante un proxy, que es el M23. Vamos a ir viendo algunas de las imágenes que fui publicando en distintos hilos durante estos días para que podamos entender qué ha sucedido. No fue tan rápido como parece. Esto hay que irnos a un conflicto que está desplazado en el tiempo ya de hace 20 años. Aquí podéis ver un mapa que os voy a poner en pantalla de cómo estaba el grupo M23 en el 2008, cuando aparece como un movimiento armado que pone en peligro la ciudad de Goma. Ahí aparece la zona de protección de las Naciones Unidas, de la MONUSCO, y también del ejército, por ejemplo, sudafricano. Hacen una especie de burbuja y poco a poco logran desplazar ya en el 2012, posteriormente en el 2023, podéis ver ya cómo la ciudad de Goma está fuera del alcance del M23. Ahora han tomado de nuevo la ciudad. Quiero decir esto porque no es la primera vez que la ciudad de Goma fue tomada por el M23. Esta ciudad de Goma es una ciudad importante porque es una ciudad minera que está justo a los pies de un gran volcán que tiene muchos recursos mineros, que hablaremos de ellos posteriormente. Para que os hagáis una idea, la ciudad metropolitana, la zona de Goma, tiene una población de unos 600.000 habitantes y cayó rápidamente sin apenas combates. ¿Por qué? Porque veréis en algunas imágenes que tengo, creo, del día 26, os lo pongo ahora mismo, cómo la población de Goma, parte de ella, acoge con aplausos a los miembros del M23. Aquí tenéis algunos de los resúmenes que estuve haciendo en Twitter sobre lo acontecido. Importante estos datos, ¿no? De desplazamiento, se habla de 178.000 en los primeros días, otros hablan de conflicto completo, 800.000 personas que se movieron de la zona fronteriza. Recordar que estaríamos hablando especialmente de Hutus. Aquí tenéis estos movimientos. Aquí miembros del M23 y del ejército ruandés. Ruandés no, del ejército congoleño. Vamos a ver algunas imágenes. Esto es la ciudad de Goma, con el movimiento, digamos, de la población ante la llegada del M23. Esto es muy interesante, esta imagen que os voy a poner en pantalla ahora mismo. Estos son soldados sudafricanos defendiendo su posición del ataque del M23. Hay cifras que hablan de 10 muertos seguros del ejército sudafricano defendiendo a la población de Goma del avance del M23. Sudáfrica tiene mucho interés en esta zona, tiene a soldados fuera de lo que sería la gestión de los cascos azules, ¿vale? Esto sería una misión propia de Sudáfrica con algún país africano
dentro de la asociación, es que hay 3 asociaciones y se me acaba de ir el nombre de una de ellas, ¿vale? Aquí son los sudafricanos, que quiero mostrar esta escena porque viene ahora cómo también los cascos azules están combatiendo, en este caso, por interposición de la paz. Es decir, la MONUSCO, que es bueno, MONUSCO no. Quiero poner una... La MONUSCO, perdonad, aquí vais a ir a esta operación de paz en el Congo. Ha sufrido también daños, ha tenido combates con el M23 y ha servido también de refugio a parte del ejército, sobre todo congoleño, y a los mercenarios rumanos, de los que hablaré posteriormente. Aquí tenemos un poco los primeros momentos del avance, hacia ese día 24 o 25. Podemos ver los sitios de defensa del ejército congoleño ante un ataque de las tropas del M23 desde el norte y desde el occidente. La ciudad de Goma estaba en una situación muy precaria porque está rodeada de un lago, por tanto, no, por el sur solo puede tener apoyo anfibio, y el Congo no tiene un gran ejército, pese a que tiene una población de 100 millones de habitantes, y Ruanda, que es la defensora del M23, tiene una población de unos 40 millones. Esto es importante entender este dato que estoy explicando, porque la densidad de población es muy distinta en Ruanda y en el Congo. El Congo tiene 2 millones de kilómetros cuadrados de superficie y una población de 100. Y Ruanda, lo quiero que lo entendáis porque tiene que ver con esto que estamos hablando. Ruanda tiene una población de 40 os digo exactamente los millones porque de 42 millones y una población de solamente 26.000 kilómetros cuadrados. Es decir, haceros una idea de lo que estamos hablando. Es decir, Ruanda tiene 42 millones de habitantes en 26.000 kilómetros cuadrados. España tiene 49 millones o 47, me acabo de liar ahora mismo, 47, en 510.000. Vemos la diferencia de densidad de población. Mientras que el Congo tiene 2 millones de kilómetros cuadrados y una población solo el doble de España. Aquí podéis ver la gran densidad de población en Ruanda y por lo tanto hay que entender que aparte de los minerales, a Ruanda le interesa apoderarse de las llanuras fértiles de la ciudad de Goma. Goma tiene un gran volcán y sabéis que cuando hay volcanes se produce un efecto de cenizas que son muy buenos para las cosechas. Aquí podéis ver la ciudad de... A ver si puedo poner una visión. Aquí veis el volcán, ¿lo veis? El volcán Nirangongo. Y toda esa zona es una llanura, es unos valles muy fértiles, llanuras fértiles, que pueden servir para dar de comer a los 40 millones de ruandeses. Entender este elemento, no solamente, digamos, la parte de los minerales que hablan muchos, que es importante, pero no podemos olvidar que en Ruanda viven en 25.000 kilómetros cuadrados unos 40 millones de habitantes. Podéis ver el tamaño de Ruanda aquí. Así puedo quitar la capa y convertirlo en... Ahora vais a ver la gran diferencia de tamaño de Ruanda, 40 millones de habitantes, y la República Democrática del Congo, unos 100 millones. Ahora entenderéis mejor el problema. Y aparte los temas étnicos, ¿vale? Seguimos un poco siguiendo el hilo que publiqué ya el 27 de enero. Aquí tenemos un poco cómo es el despliegue del M23
alrededor de la ciudad y cómo en 2 días toman control de la ciudad. Aquí, el 27 de enero, entran las primeras tropas del M23 en la ciudad de Goma. Vemos algo muy interesante, que es cómo parte de los soldados de la República Democrática del Congo se internan en las bases de los cascos azules para entregar sus armas, y otro gran grupo de soldados congoleños se resguardan en territorio ruandés para no caer en manos de los rebeldes promovidos por Ruanda. Es decir, un tema llamativo. Después tenemos este caso que podéis ver aquí. Estos son mercenarios europeos, especialmente rumanos, que os lo mostraré a continuación, vigilando una de las minas de la zona de Goma. Yo creo que esto es importante, este dato, ¿no? Este dato de la presencia de mercenarios en el territorio en cuestión. Después tenemos aquí algo que os invito a ver en mi Twitter, que es los distintos grupos armados rebeldes al gobierno central del Congo en la zona. Podéis ver el movimiento M23, las Fuerzas Democráticas Aliadas, el CODECO o Cooperación para el Desarrollo del Congo, la FPPAP, Frente Patriótico y Popular, la Niyatura, que está en Kivu, la zona que estamos hablando en cuestión, el Tinguanego, esta está en la zona sur en Burundi, el Raya Motumboki, el sur de Kivu, Maya Maya, que es una unión de varios grupos de la zona Kivu, el Alianza de Patriotas por un Congo Libre y Soberano, y el EPLC, Ejército Popular para la Liberación del Congo. Estos son algunos de los grupos que se encuentran en esta zona, digamos, nororiental de la República Democrática del Congo, cercano a la zona de los Grandes Lagos, ¿no? Es decir, tenemos esta zona que es importante entenderla porque estos Grandes Lagos permiten también una gran densidad de población al haber cierta capacidad de mantener buenas cosechas. Y seguimos viendo un poco los antecedentes de lo que está pasando hoy. Aquí tenéis un tema interesante que os lo voy a poner en pantalla. Aquí tenéis a unos mercenarios rumanos. Alguien dirá, no son rusos. Cuidadín, cuidadín. Ahí va, no estamos ante la Wagner, pero lo descubrí hoy, lo acabo de publicar vinculándolo a la publicación de los mercenarios. Estos son, según una Romania Insider, esto es una foto de Everruler 14029 en Twitter, y lo que cuenta es que según Press One, los mercenarios rumanos fueron supuestamente contratados por Horatiu Potra, un asociado del político prorruso Călin Georgescu, y fueron enviados a Goma para establecer el control del gobierno. Es decir, estos rumanos funcionan como mercenarios al estilo Wagner. Son contratados al principio por los mineros para controlar sus instalaciones y posteriormente el gobierno dice, ¡ay, qué buena idea! Voy a contratar a estos mercenarios, en este caso rumanos, para que instruyan a mis soldados. Y aquí parte de estos mercenarios se entregan también en la misión de la MONUSCO. Vamos a ver más imágenes que creo que pueden ser enriquecedoras para saber qué está sucediendo. Y nos vamos ya a las noticias de hoy, ¿no? Hoy la noticia es los ataques o asaltos a la embajada de Ruanda en la capital del Congo, en Kinshasa. Hay un ataque a la embajada ruandesa, pero también a embajadas occidentales como la de Estados Unidos, Japón y Kenia. Kenia tenía un intento también de generar una misión de paz para intentar pacificar la zona. No creo que la mande ahora mismo. Estos ataques tienen que ver un poco con la protesta, ¿no?, de la población congoleña Hutu, por lo que está pasando en la zona norte, en la zona de Goma, ¿no?
Aquí podéis ver varios de los incendios en la capital congoleña contra edificios diplomáticos de estos países. Vamos a ver también un vídeo de una de las protestas de manifestantes congoleños asaltando la embajada de Ruanda en el Congo. Bueno, se puede entender en parte, ¿no?, por lo que estamos hablando, ¿no?, de la situación de apoyo completo o realmente uso del M23 por parte de Ruanda. Bueno, esto es lo que siempre veremos después. Siempre que hay asaltos políticos, alguien se lleva algo calentito. Es decir, la diferencia entre la protesta y el robo es solamente que uno va con una bandera y otro no. Bueno, tenemos aquí cómo entran dentro, digamos, del estacionamiento de la embajada. Veremos ahora si hay un enfrentamiento real, ¿no?, entre Ruanda y el Congo tras este asalto y tras lo que nadie duda que es el apoyo ruandés al M23. ¿Os acordáis que hablamos también de los soldados, ¿no?, del ejército sudafricano, ¿no?, que el día 23 ya estaban combatiendo? Pues ahora ahí también siguen los combates, ¿no? Los soldados sudafricanos, en este caso, están combatiendo, defendiendo las últimas posiciones, ¿no?, en Goma. Alguien dirá, ¿y por qué no se rinden? Pues la razón, no entiendo muy bien, será porque el M23 no los considera neutrales como los cascos azules, los debe considerar parte del ejército congoleño, como mercenarios o algo así, ¿no? Ahora, el kit de la cuestión. Yo expliqué el problema étnico, ¿no?, el problema social de la guerra, pero también todo conflicto tiene una parte económica, ¿no? Pues aquí en el hilo de hoy, para el que quiera saberlo, hago una pequeña explicación, ¿no?, de el por qué los minerales, ¿no?, tienen mucho que ver con el conflicto. Aquí, digamos, existen en el Congo, aparte del cobre, que veremos que es el líder, ¿no?, de las exportaciones, existen unas tierras raras y minerales muy importantes para lo que es la fabricación del mundo tecnológico, ¿no? Estamos con la IA china esta, lo que está sucediendo con el mundo de los microprocesadores, pero todo eso sería imposible sin elementos como el coltán, el cobalto, también elementos que tienen que ver con la electrónica, es por ejemplo la casiterita, que tiene que ver con el estaño, el uranio, hay también, y el oro y diamantes. Ahí en oro y el diamantes tiene mucho que ver la participación de Sudáfrica y sus famosas empresas mineras de oro, que seguro que más de uno conoce a lo largo de la historia. Voy a poneros ahora un mapa minero. Este es un mapa ordinario, pero este es un mapa físico. Aquí tenéis un poco el tema de las minas más importantes en la zona. Podéis fijaros cómo hay minas en la ciudad de Goma que serían de cobre, de coltán, y recordar que el coltán está solo en esta zona casi del mundo. Es decir, fijaros, el 80% del coltán que se sepa a día de hoy está en esta zona a los pies del volcán, y por tanto el que controle el coltán tiene en su mano la tecnología del futuro, ¿no?, y del presente. Por tanto, esta guerra es muy importante, la lucha del coltán. Por eso vimos esos mercenarios defendiendo la posición minera, y con esto creo que entenderéis mejor un poco qué hay detrás de este conflicto y la importancia que tiene este conflicto, ¿no?, al final. Alguien dirá, ¿y qué bandos hay aquí? ¿Por qué atacan la embajada de Estados Unidos, ¿no?, y la embajada japonesa? Pues vamos a ver un poco, nos vamos a algo que me encanta, que son estos cuadros de la OEC, de la Organización de Comercio Mundial, y vamos a ver las exportaciones. En este caso es de la República Democrática del Congo, ¿no? Y podéis ver que es un país que tiene esa maldición holandesa, ¿no?, la maldición del país de las materias primas. Solo exporta cobre,
un 57% de sus exportaciones son de cobre, cobalto, cobre crudo, también minería de cobre, es decir, estos serán los resultados de la mina de cobre, que no está claramente el mineral sino mezclado, algo de petróleo, y después tiene cobalto, diamantes, madera, bueno, esto nada, esto no lleva a ningún lado, cacao y un poco de comida, pero muy poco. Casi todos lo podéis ver, ¿no? ¿Qué exporta? Pero ¿a quién exporta? Y aquí podéis ver que exporta el 54% de su economía a China. Exactamente, a China es todo cobre y derivados del cobre. Algo de cobalto, algo de petróleo y minerales de lata, otros minerales. Eso es aluminio, ¿vale? Derivados al hacer aluminio. Y estas son las exportaciones de la República Democrática del Congo. Ya vemos la importancia que tiene para la República Democrática China. Y exporta algo, por ejemplo, a España, para que lo veáis, es de cobre, especialmente. También a Portugal, que me imagino que es a cobre. ¿Vale? Y ahí podéis ver un poco las exportaciones. Y si nos vamos a quién exporta Ruanda, tenemos algo ya más disperso, ¿no? Es decir, tiene una exportación del 30% de oro y lo deriva a Emiratos Árabes Unidos, la mayor parte del oro, como podéis ver. También exporta minerías de lata. Esto es decir, esto lo que estamos hablando aquí es. A ver. Minerales de lata son aluminio, es decir, para hacer todo lo que es latería. Café, si os fijáis, la diferencia entre Ruanda y el Congo es que Ruanda tiene una mayor producción agrícola, por lo que os explicaba de su tradición histórica de agricultores. Después tiene elementos de... Mira, tiene motores de encendido, es decir, tiene cierta industria. Mientras que el Congo solo exporta materias primas. Ruanda sí que exporta a otros países, como al Congo, productos. Por ejemplo, al Congo, ¿qué exporta? Si os fijáis, exporta al Congo comida de todo tipo. Y pues tiene relaciones con el Reino Unido, con Tailandia, con China, muy poco con China, si os fijáis. Con China tienes en estos elementos que tienen que ver con algo que explico en mi hilo de Twitter de hoy, que es lo que llaman las 3 T's. Estas 3 T's son el estaño, el tantilo y el wolframio. Ya dirá, Paco, estás mal de la cabeza. Es que es en inglés. Es tantalio, wolframio y estaño, se dice en inglés tantalum, tungsten o tungsteno y tin. ¿Vale? Y estas 3 T's son lo que interesa controlar especialmente a los grupos guerrilleros del M23 y también, como no, el coltán. Pues esto es una visión un poco rápida de lo que ha sucedido. Espero que os haya gustado el programa y si es así, dejadlo en comentarios. Si tenéis alguna pregunta, os la voy a intentar responder. No soy experto en esta materia. Yo intenté desde el día 23 recopilar información, leer datos sobre el conflicto, porque me parecía muy interesante y por desgracia se está acelerando el conflicto aún más. Sí, Ruanda tiene motocicletas, sí. Esos pequeños motores de chispa, eso sería lo que es las motos. A ver, está claro que Ruanda es un país mejor económicamente que el Congo. Es decir, si nos fuésemos a mirar el PIB per cápita y otros elementos, veríamos diferencias, seguro. Sí. ¿Ruanda y Uganda pueden ayudar a crear una república no reconocida? Seguro. Y pasará. Hola Paco, ¿es posible que Ruanda se anexe el territorio a un futuro próximo o que establezca formalmente un estado títere con autoridades formales en territorio congoleño? Yo creo que va a pasar más eso. Puede ser más parecido a eso a lo que pase. Voy a buscar... ya busqué a 2 amigos que hicieron un libro sobre las guerras africanas y yo creo que hay que
ver las raíces del conflicto, ¿no? Un poco en la descolonización, especialmente en el Congo belga, porque el Congo belga realmente tuvo una guerra civil que fue olvidada, que tiene que ver con Katanga, ¿no? La República de Katanga. Y es interesante esta división, ¿no? Que puede ser la excusa, ¿no? Para dividir el país en 3 áreas de influencia o 4 áreas de influencia distintas, ¿no? Una sería la Katanga, ¿no? Y otro el oriental que, bueno, podría ser perfectamente. Campa, y un vídeo directo sobre la iniciativa de los 3 mares estaría de lujo. No hay mucha información sobre el tema. Creo que sería interesante. A ver, el problema es que no me da la vida. O hago menos programas de historia o dejo mi trabajo, porque acabo de salir de trabajar, comí y en 10 minutos recopilé toda la información que ya llevo una semana leyendo, escuchando y recopilando. ¿Vale? ¿Ha habido algún momento en el que DR Congo no esté en guerra? Pues poco. Yo creo que muy poco. Último tren a Katanga, justo, sí. Perdón, me perdí el principio. ¿Cuál es el motivo social del conflicto? Estos son problemas étnicos entre Hutus y Tutsis. Seguro que os suena de Ruanda, ¿no? Y de Burundi. Pues es lo mismo, porque el mapa de las colonias belgas y alemanas no rompió la realidad social y antropológica de esos territorios, ¿no? Hola Paco, yo estuve destacado en 2001 en misión de paz con el batallón Uruguay 4 y era una zona conflictiva. Pues un saludo. De hecho, las imágenes que estuve poniendo de cascos azules son, parte de ellos son uruguayos, ¿eh? No sé si tengo por ahí la imagen, pero la que puse de entrega de armas eran uruguayos. Y de hecho tenía por ahí, incluso en la descripción de la foto, porque te va a hacer ilusión seguro, mira, Ejército de Uruguay. Aquí vemos soldados uruguayos que son los que están recibiendo a los soldados del Congo que se rinden para no ser capturados por el M23. Pues sí, lo mismo digo. Es decir, hay que reconocer que lucharon duramente, algo que no hacen todos los cascos azules, porque no tienen mandato. En este caso, lucharon y hay vídeos de los combates y de posiciones atrincheradas, disparos con los vehículos blindados. Es decir, la verdad que esta vez los cascos azules aquí sí hicieron algo. ¿Y por qué? Porque a lo mejor eran uruguayos. Pues sí, pues puede ser que sí. Lo mismo digo yo, condolencia a los soldados uruguayos y a sus familias. Pues si no hay más preguntas, porque claro, sé que es un tema que no es tan, digamos, famoso, ¿no? Como lo que pasa en otros lugares, pero es muy importante porque ya visteis el dato. Esos elementos son vitales para toda la industria tecnológica y para todo lo que estemos viendo, digamos, en nuestro mano, ahora mismo un móvil, nuestra televisión, todo deriva de minerales raros que suelen estar muchos de ellos en esta zona centroafricana. Pues como no hay más preguntas, os veo más tarde en Verum Artis, Historia Militar. Recuerdo que esto es el canal de actualidad que os animo a suscribiros y agradezco a todos los fans por vuestro apoyo, que anima a seguir contando historias, en este caso explicando la actualidad. Y también, como no, os invito a un PayPal, un café en los sistemas de micromecenazgo, en Bizum, en PayPal o también en Patreon. Pues gracias y hasta la próxima.